Bienvenidos, estimados amigos, clientes y socios de negocio. Es un placer para nosotros que nos acompañen a las charlas jurídicas que Tavares y Tavares ha organizado para ustedes. Esperamos que los consejos que les hemos estado proporcionando les sean de utilidad para todas las relaciones comerciales y contractuales que estén llevando a cabo. El día de hoy, la abogada Jimena Yoselín Caballero Esquivel nos hablará del uso adecuado e implementación de las políticas en una empresa. Este tema va muy ligado con el que estuvimos viendo el día de ayer, en relación al compliance que les comentábamos de las políticas. Para las personas que estuvieron y nos acompañaron, les será un poco más fácil retomar el hilo de ello. ¿Qué entendemos por compliance? El compliance es un cumplimiento normativo, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que se adoptan en las organizaciones. Son muy importantes estos procedimientos y estas prácticas para que, como veíamos, pues tenga una mejor presencia tu empresa, una mayor formalización al momento de realizar sus negociaciones. Ahora bien, para iniciar un programa de cumplimiento se deben tener varios criterios muy claros. Es decir, debes tener muy clara tu misión, tu visión como empresa, los estándares de comportamiento que se esperan por cada uno de tus trabajadores en ella. Recordemos que muchas veces y tristemente la mayoría de los delitos o de las malas prácticas llegan a cometerlo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque no están debidamente capacitados, no tienen totalmente clara la misión, la visión y los códigos de conducta de la empresa. Ahora bien, debes realizar por eso evaluaciones constantes para detectar las necesidades y características de esa organización, establecer equipos disciplinarios o multidisciplinarios para su desarrollo, implementación y supervisión. Las políticas empresariales, como puedes ver entonces, son una declaración de principios generales de la empresa u organización. Nos ayudan pues a plasmar, como te decía, los compromisos y objetivos que tiene en nuestra empresa. Debemos tenerlos muy claros y por eso los trabajadores pues tienen que también tener muy clara esa situación. Por eso es importante que ellos se sientan identificados, que ellos se sientan parte o tengan su sentido de pertenencia con la institución o la empresa muy claro. ¿Para qué? Para que precisamente evites que en determinado momento se puedan llevar a cabo algún acto de corrupción. Es muy importante tener claro qué se debe cumplir, cómo se debe cumplir y qué pretendemos lograr con este cumplimiento. ¿Cuáles son los ejemplos de conducta que se espera? Bueno, continuamos entonces con el tema. ¿Mediante qué vamos a identificar los riesgos? Lo vamos a hacer a través de una auditoría legal, una elaboración de matrices de riesgo, una adopción de compromisos por parte de los directivos. Recordemos, por favor, que normalmente, y los que son nuestros clientes, conocen cuáles son nuestras formas de conducirnos y nuestro plus, digamos así, en nuestro despacho. Nosotros ofrecemos servicios de compliance. Precisamente esto va de la mano con tu auditoría legal. Es la forma en que iniciamos a determinar si tienes perfectamente alineado un compliance normativo y adecuado a las políticas que se requieren en tu empresa. Entonces iniciamos con esta auditoría que consta de un plan de trabajo en el que se revisan normalmente todas las fallas, contratos y deficiencias, pagarés y demás documentos que necesites revisar para poder ir dándole forma a esta nueva organización o a este nuevo cumplimiento normativo interno que deben tener tus empresas. ¿Qué es importante? Aunado al compliance o una auditoría legal, que también va muy de la mano con el gobierno corporativo, hay que determinar la elaboración de matrices de riesgo, ¿sí? Entonces, elaboras tus matrices de riesgo en los que vas a ver cuáles son tus posibles riesgos que tienen, cuál es la frecuencia con la que se pueden cometer y en su caso, cuál sería el impacto que provocaría en tu empresa. Ahora, entonces, revisamos también los contratos. Es importante ver tus contratos, tus pagarés y ver qué tanta riesgo tienen en el caso de que se actualice un incumplimiento por tu contraparte o
una posible demanda en contra de tu empresa si no cumples estos contratos. Analizarías ahí también el riesgo, el impacto y la frecuencia con que esto puede suceder. Probablemente es un contrato de fideicomiso o un contrato joint venture, como los que estuvimos viendo el día de ayer, que tal vez tienes 2 o 3 contratos en tu empresa, entonces diríamos, la frecuencia con que se puede cometer o alguna cuestión ahí sería muy difícil, es muy poco probable. ¿Qué impacto podría tener? Tal vez sí va a tener mucho impacto. ¿Por qué? Porque si es un monto muy alto, pues perfectamente te va a atacar en tus cantidades, en tus activos, y pues posiblemente te va a poner en apuros. Por ello, tienes que adoptar compromisos por parte de tus directivos también, en el que pues se comprometen, como la palabra lo dice, al final a revisar constantemente y estar al orden con todos los debidos activos o pasivos que pueda tener la empresa para determinar también alguna posible responsabilidad. Recordemos que los socios, los administradores, representantes legales apoderados e incluso empleados pueden tener responsabilidad penal en el caso de alguna sanción que se pueda interponer en contra de ellos o por algún fraude o delito de corrupción que pudieran tener. Por eso es muy importante cuidar toda esta parte. Ahora, ¿por qué es importante la propiedad intelectual en nuestras empresas? ¿Por qué es importante ver los riesgos en materia penal, los riesgos que tenemos en las cuestiones laborales y los riesgos que tenemos en el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué nos dicen o qué tengo yo como empresario ver todas estas cuestiones? Cabe destacar que aunque tu empresa sea pequeña o sea pyme o sea tú creas que eres microempresario, es importante que vayas tomando en cuenta todos estos consejos para que vayas encaminando tu empresa a una mejor dirección. En cuanto a la propiedad intelectual, es importante porque recuerda que si tú tienes productos, digamos, hablando de TI, licencias, software, hardware y demás, es importante que estén debidamente registrados, si es que son de tu fabricación, y si no lo son, también tengas muy verificado que la parte que te los está vendiendo estén bien registrados estos productos para que no tengas problemas por este posible abuso o posible infiltración de información y propiedad intelectual. No tengas ese tipo de riesgos. Es decir, que tus canales de distribución o tus empresarios, tus vendedores, tus comisionistas no se metan en apuros precisamente por esta situación. En la cuestión penal, es importante también tomar en cuenta estos riesgos, porque recuerda que con el Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas morales son personas jurídicas y pueden ser responsables y sujetas a delito. En materia laboral, me gustaría que participara el licenciado Rodrigo Chávez, nos podría hablar un poquito más de los riesgos laborales. Muchas gracias, Mari. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Muy bien, pues vamos a hablar un poquito sobre las políticas laborales que se deben de implementar. Bueno, me parece, en materia laboral es importante también que identifiques perfectamente tus riesgos. Como ustedes saben, desde hace un tiempo tenemos en boga el tema del compliance penal y el compliance laboral. Y básicamente, ¿qué es? Responsabilidades en las que pueden incurrir las empresas al momento de incumplir con ciertas disposiciones, no solamente propiamente de materia penal o de materia laboral, sino en materia administrativa. Entonces, avanzando un poquito y platicando respecto de consideraciones en marcos normativos, tenemos que la Ley Federal del Trabajo, en sus distintas disposiciones, no solo nos establece los derechos y las obligaciones que deben de cumplir tanto empresas como trabajadores, sino como algunas políticas en cuanto a normas de higiene, ¿no? Se van a volver sumamente importantes en este momento pasada la pandemia, respecto de cómo vamos a protegernos la sociedad en general. Entonces, parte del compliance y parte de establecer políticas es seguir los lineamientos administrativos que nos vayan imponiendo las autoridades
a efecto de no incurrir una responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidades podríamos incurrir? Pues bueno, ya señalamos que podría ser de tipo laboral y esta nos las puede implementar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su organismo que se llama, no lo tengo en este momento a la mano, Inspección del Trabajo. Bueno, vamos a tener el compliance en materia laboral va a ser verificado principalmente por el organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo, conocido como Inspección del Trabajo, y va a verificar, entre otras cosas, que estemos más adelante cumpliendo con. Jimena, por favor, me parece que ya te puedes incorporar, si puedes continuar con el tema de riesgos en materia laboral. Estaban comentando mis compañeros sobre los riesgos y la identificación de estos riesgos que se deben de llevar. Sin embargo, en este tema de materia laboral, ¿por qué es importante el compliance? Como bien lo señalan, en este momento vivimos una pandemia. Sin embargo, esto no solamente debe de atender por el momento que vivimos, debe de ser también previo al establecimiento de una relación laboral. Ustedes deben de identificar estos riesgos laborales a través de cómo se lleva a cabo la relación laboral, cómo están ustedes implementándola. Ustedes lo tienen a través de un tercero por una relación outsourcing. Ustedes tienen el establecimiento de las relaciones obrero-patronales debidamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, o ustedes están adquiriendo servicios a través de un tercero. Desde el momento en que ustedes identifican cómo se lleva a cabo estas relaciones, es la manera en la que se va a tener que identificar cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto en materia laboral. Puede ser desde una visita de la Secretaría de Trabajo, puede ser un riesgo en la fuente de trabajo, o en este momento, por ejemplo, pueden ser las contingencias laborales que se están viviendo. Temas de identificación de riesgos y también relevantes es el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que tener y recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción define como el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, las empresas y todos aquellos trabajadores pueden ser responsables de manera directa por aquellos delitos que se cometan a su nombre, en su beneficio o a través de los recursos que proporcione la empresa. Esto es muy importante destacar porque muchas empresas no conocen los límites o los alcances también que puede tener sus acciones. Algo importante también dentro de esta identificación de riesgos, si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor, es el tema de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas contienen software, hardware o están realizando actividades que puedan ser parte no autorizada o estén teniendo un uso no autorizado por parte de la empresa, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial probablemente pueda realizar un procedimiento en contra de su organización por no estar llevando de manera adecuada el control de las reproducciones autorizadas. Algo también puede ser en temas penales, como lo señalamos, los delitos que se cometan a través de la empresa o con el Sistema Nacional Anticorrupción. Del marco normativo que se debe de considerar a través de este Sistema Nacional Anticorrupción son el Código Penal Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que si ustedes tienen el establecimiento de relaciones legales o comerciales con gobierno, eso puede generar también que ustedes estén involucrados en un riesgo, y ustedes también pueden limitar estos riesgos a través del desarrollo e implementación de estas políticas. También hay que tener claro en dónde está o localizada su organización. Cada estado o cada entidad federativa también tiene sus propias normas y esto lo deben de tener en cuenta. También se debe tomar en cuenta protección de datos personales, que es un tema que el día de mañana vamos a explicar a detalle, pero ustedes como organizaciones también tienen la obligación de cuidar y de verificar que estos temas se estén llevando con el cuidado debido. Así como lo comentamos hace un momento, la prevención del lavado de dinero a través del establecimiento de estas normas. Que ustedes no realicen actividades vulnerables no significa que no se encuentren expuestos a la contaminación por parte de un tercero.
¿Por qué? Porque ustedes no están tomando la debida diligencia para prevenir los actos de los terceros que puedan contaminarlos, que puedan afectarlos de manera directa, porque ustedes no conocen de dónde viene el recurso, cómo se realizaron esas operaciones o si esas operaciones están cumpliendo a su vez con la ley. Como ya lo comentamos, temas de propiedad intelectual, derecho autoral, propiedad industrial, y existen también normas internacionales que apoyan al desarrollo de un adecuado sistema de gestión normativo, que pueden ser estos sistemas de ISO, y en temas internacionales también, como temas de tecnología, con fabricantes que requieren el uso de la norma, la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, en temas de lavado de dinero, las normas que establece la GAFI, en temas contables, COSO y COVID, y también el tema de libros accionarios y bursátiles, las normas americanas establecidas como las Sarbanes-Oxley. En la siguiente diapositiva se da un ejemplo de las normas que se deberán de contemplar en una organización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues desde el establecimiento de un organigrama, manuales y descripciones de puesto, reglamento interior de trabajo, documentos laborales, es la manera en que ustedes van a poder establecer estos criterios y estos controles. De nada va a servir que ustedes tengan códigos de ética, políticas anticorrupción, si estos documentos no cuentan con una vinculación directa hacia una sanción y a su vez también temas de investigación. También es importante que se tengan canales de denuncia para que los mismos trabajadores apoyen en la prevención, en el desarrollo y también a mejorar estas áreas que puedan detectarse como de oportunidad. El tema del sistema de gestión interno no solamente va enfocado al que se establezca y se autogestione, no, también se debe de tener una vigilancia constante en detectar estas áreas de oportunidad, en también hacer evaluaciones periódicas al equipo de trabajo para saber si han entendido su contenido, si ellos han detectado cosas que se pueden mejorar dentro de los mismos procesos de la organización, y también generar conciencia hacia las nuevas generaciones. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto entren nuevo personal, tendrá que ser capacitado, deberá de informarse y de permear esta cultura de ética y de normativa interna hacia una integridad completa para que la organización pueda proyectar hacia los terceros cuáles son sus intenciones. La siguiente diapositiva vamos a poder entender cuáles son los 4 pasos básicos para la implementación de este programa de cumplimiento y las políticas. El primer paso es, como lo dijimos, el establecer procesos internos de identificación de riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Pueden ser económicos, pueden ser laborales, pueden ser judiciales, y todos estos riesgos se traducen en un gasto económico. ¿Cómo me va a impactar de manera directa a mí como organización? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda ese hecho y cuál es el impacto que me va a generar? En estos días en que todas las empresas están expuestas y que existe una superexposición de todas las actividades a través de las comunicaciones o de las redes sociales, el hecho de que una empresa o una persona sea señalada o pueda ser vinculada con algún acto inmoral o ilícito puede generar un riesgo a la reputación, y a su vez eso puede afectarles a ustedes en sistemas comerciales, en la manera en la que ustedes se desenvuelven en el mercado o en la manera en la que ustedes establecen sus negociaciones. Una vez que se tiene este desarrollo y de esta identificación, se genera el desarrollo de la implementación de estas políticas, se desarrolla el lenguaje con el que se deberá exteriorizar a los trabajadores este compromiso, cuáles son los valores que quieren utilizar, y se van a establecer grupos multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a identificar cuáles son los recursos humanos con los que cuentan. Estos recursos humanos, ¿cómo los van a gestionar en grupos para identificar la prevención, dar seguimiento, como puede ser en muchas ocasiones el área de recursos humanos, para vigilar las sanciones, el comportamiento y en su caso las áreas de oportunidad? Como tercer punto, una vez que se tiene este tema de la política totalmente aprobada por el área de dirección, se realice la capacitación y socialización del contenido de esta normativa.
¿Qué quiere decir esto? Decirle al trabajador cuáles son sus obligaciones, cómo puede comunicar las cosas que detecte y cómo se puede mejorar. Y a su vez, ustedes van a poder exteriorizar a los terceros a través de cartas de intención, a través de cartas de adhesión a su programa de cumplimiento, la manera en la que trabajan con estos clientes o con sus propios proveedores para exteriorizar que ustedes tienen la intención de apegarse a la norma y de realizar bien las cosas. Y como cuarto punto, establecer canales de comunicación. Muchas veces se conocen como canales de denuncia, en otros probablemente lo van a escuchar como las hotlines. Son canales que las mismas organizaciones establecen para poder detectar de manera confidencial y anónima la manera en la que se puede detectar un tema de actos no lícitos o que no están apegados a los códigos de ética. Y para casi finalizar, el establecimiento de controles de medición y autogestión es muy importante porque todas las cosas que no son medidas no pueden ser mejoradas. Para que ustedes puedan ir haciendo cada vez más amplio su sistema de cumplimiento, o no necesariamente mucho significa que sirva, sino que ustedes estén verificando que tenga la mejor disposición, que sea útil y adaptable para sus trabajadores y su organización. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuáles son los puntos claves? Bueno, pues como lo señalé, controles de medición, la difusión, la capacitación y la participación. Si los trabajadores se vuelven apáticos y no nos ayudan a identificar un sistema de gestión, nunca va a ser útil, porque nunca se va a detectar los errores, porque no se van a seguir los procesos implementados y no se va a tener una trazabilidad de las acciones que se realicen. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, primero, en su organización deben de identificar a qué me dedico, qué realizo, cómo lo hago. Y a su vez tendrán que establecer todos estos criterios para saber cómo van a utilizar estos recursos económicos o humanos que tengan para la implementación de este programa. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de un sistema de compliance y el establecimiento y desarrollo de políticas normativas que en conjunto generan un programa de cumplimiento? Bueno, esto a su vez exterioriza la integración de mejores prácticas empresariales. Ustedes pueden acceder a nuevos mercados porque muchas organizaciones, empresas, están tratando de hacer más transparente la manera en la que contratan y la manera en la que brindan sus servicios. Y la identificación de requisitos y obligaciones de cumplimiento, ustedes van a poder saber antes de que suceda un hecho cuáles son los riesgos a los que se encontraban expuestos. Y hace una mejora continua de una cultura ética en las operaciones, evitar y prevenir responsabilidades, porque ustedes ya van a tener procesos previos de prevención, va a mejorar su reputación, credibilidad y confianza, y lo más importante, regresando al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estas evidencias como un sistema de gestión, un programa de cumplimiento normativo va a ayudar a que cuando tengan una responsabilidad penal de frente, pueda ayudarlos a prevenir y en su caso atenuar las sanciones que la autoridad va a tener, porque ustedes van a estar cumpliendo con una debida diligencia y eso va a ayudar a que ustedes puedan acreditar a la autoridad que ustedes o sus trabajadores tomaron las previsiones necesarias para evitar el riesgo. Y aunque haya sucedido, ustedes van a poder minimizar el impacto que puede tener en su organización. Y bueno, ya, esta es la última diapositiva, concluimos con el tema. Nuevamente pido una disculpa por todas las fallas técnicas que se presentaron. Si tienen alguna duda o comentario, estaremos leyendo las preguntas. Jimena, si me lo permites, me gustaría que retomaras un poco más de las primeras diapositivas. Tal vez hubo alguna información que pudieras agregar o hay alguna información que puedas agregar, por favor. Bien, pues es importante que en el tema de la identificación de riesgos se tenga previamente establecido a través de una auditoría legal la manera en la que ustedes como empresa se desenvuelven, identificar a su vez
qué deben de hacer, cómo lo van a hacer y cuáles son las acciones que no están contemplando, porque muchas organizaciones únicamente se enfocan al desarrollo de su negocio, pero no identifican qué es la parte legal que tienen atrás, cuál es el cumplimiento de las obligaciones a las que se han adherido a través de los contratos que han establecido, cuáles son los riesgos que tienen en otras materias, porque muchas veces solamente consideran que son incumplimientos de contrato y no es así. También en temas de propiedad intelectual, en temas civiles, en temas mercantiles, se ven estos riesgos que no tenían identificados previamente las empresas y en el momento en el que sucede un inconveniente es cuando detectan la necesidad. Es importante que el tema de compliance se realice de manera completa porque si no se tiene todas estas partes, queda alguna parte sin analizar. Y esto que genera que en el momento en el que ustedes quieran generar la prueba a la autoridad de que cumplieron debidamente, no van a poder acreditarlo adecuadamente, porque o no realizaron adecuadamente la auditoría, o no se realizó la capacitación, o sí se tenían los lineamientos, pero nunca hubo un uso adecuado de ellos. Entonces, ahí sí me gustaría enfatizar para que las organizaciones entiendan las necesidades y las características que se deben de cumplir y que piensen que el tema de compliance tiene la intención siempre de ser preventivo. Antes de que suceda el riesgo, ustedes ya lo van a tener identificado y van a saber cómo actuar en el momento en el que lo tengan de frente. ¿Tienen alguna duda o comentario para que podamos aterrizar la duda en específico? Sí, permíteme un momento, vamos a ver en el chat si hay algunas, sí, hay varias preguntas. Gabriela nos dice, gracias por la cibercharla. Mi duda en particular es cómo hacer una correcta política de normas y de higiene, o normas de higiene. Bien, creo que se quiere referir al tema de los lineamientos que se están contemplando para la nueva normalidad, para retomar las actividades laborales por parte de las empresas. Primero hay que contemplar el contenido de los lineamientos técnicos de sanidad que emitió la Secretaría de Trabajo y en ella establece varias características que pueden contemplar las empresas. Para poder desarrollarlas, primero hay que considerar cómo es el desarrollo de sus actividades normalmente, cuáles son sus horarios de ingreso, sus horarios de comida, cuánta gente se encuentra en la organización, si existe o no población de riesgo dentro de la organización y una vez que se tienen identificados estos puntos, para poder desarrollarla se tendrá que establecer nuevos horarios de ingreso para que sean escalonados conforme las recomendaciones que señala la autoridad. Asimismo, se deberá de contemplar, por ejemplo, el tema de la sanitización constante y que evidentemente esta no sea en el momento en que los trabajadores están desarrollando sus actividades, que la organización deberá verificar con los controles de ingreso, como es la toma de temperatura, cómo va a ser la sanitización de manos con gel antibacterial que sea un 70% de alcohol y que también verifiquen a los proveedores que les presten probablemente estos servicios de limpieza que cumplan con estas normas también con sus propios trabajadores para que cuando presten estos servicios no se contraponga su cumplimiento con las actividades que ellos realizan. Estas políticas también le deberán de decir a los trabajadores cómo y qué deben de cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que usen en todo momento los cubrebocas, que se limiten a utilizar barba, joyería, corbatas o accesorios que puedan resguardar algún contaminante. Y en su caso, si ustedes pueden facilitarle el acceso a teletrabajo a los trabajadores, estar realizando de manera periódica los cambios para que no se vuelva totalmente la jornada laboral o en su caso no regresen al mismo tiempo todos los trabajadores. Muy bien, Jimena, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Nos comenta Alexis Arias Olvera. Hola, gracias por la cibercharla. Mi pregunta es, ¿cómo se pueden elegir correctamente las políticas de privacidad para nuestra empresa? Me parece que por ahí mañana también vas a abundar sobre este tema, pero igual si gustas comentarle brevemente para que mañana ya lo analicemos a profundidad. Y si gustas acompañarnos, Alexis, muchas gracias. Adelante, Jimena.
Sí, para desarrollar la política de privacidad, primero se debe de entender ustedes cómo recaban esta información. El día de mañana vamos a explicar cuáles son las figuras que se establecen en temas de cuidado de datos personales, pero primero ustedes como organización deben identificar, ¿yo requiero información a mis clientes o solamente la recibo? Yo le doy un tratamiento a esta información, estoy haciendo una explotación de esta información o únicamente la utilizo para mí, para desarrollar a lo mejor bases de datos, para dar seguimiento a mis clientes o para la entrega de un producto o servicio. Eso es lo primero que se tiene que identificar y a su vez verificar las obligaciones que te establece la ley desde el desarrollo de un adecuado aviso de privacidad en el que tú le vas a exteriorizar al dueño de los datos personales qué vas a hacer con esa información, cómo la vas a utilizar y para qué la vas a utilizar, así como el acceso a sus derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación, oposición. Y en eso ustedes van a tener la obligación de tener un adecuado cuidado de los datos personales, así como cumplir en todo momento con sus obligaciones para evitar una sanción por parte del INAI. Veo a Gabriela, nos está comentando aquí Gabriela. Consideran que estas medidas a la nueva normalidad aplicadas en el marco laboral puedan tener excepciones médicas, por ejemplo, por dermatitis, por contacto, y cómo se podrían cumplir con las disposiciones oficiales sin afectar a la salud de nuestros colaboradores. Bueno, Gabriela, adelantándote un poquito ahí la respuesta, conforme a los nuevos lineamientos que se emitieron en la normalidad, efectivamente, bueno, hay que acatar y hay que hacer los protocolos correctamente para prevenir precisamente este tipo de cuestiones. Jimé, ¿nos puedes abundar en el tema de protocolos de los nuevos lineamientos? Sí, estos nuevos lineamientos, antes de identificar cualquier otro riesgo de salud, tienen la intención de prevenir el contagio por esta pandemia de coronavirus. Estos lineamientos se enfocan más a la prevención de contagio. Es importante que ustedes tengan previamente identificados a los trabajadores que cuentan con otro tipo de características que los hacen vulnerables, como pueden ser enfermedades tipo diabetes, enfermedades respiratorias, temas de presión sanguínea. Y ustedes van a poder identificar esta población y establecer criterios adicionales. ¿Qué puede ser esto? Que a lo mejor realicen actividades de teletrabajo. En temas a lo mejor, como el ejemplo que daban de dermatitis atópica, bueno, tendrá que a lo mejor previamente el trabajador acreditar este tipo de padecimiento y que si cuenta, por ejemplo, el hecho de estar constantemente a la exposición de alcohol, a lo mejor a la exposición de materiales de limpieza, le puedan generar algún otro síntoma negativo, pues entonces adecuarlo dentro del perfil de trabajadores vulnerables y establecer nuevos criterios para poder acreditar sus actividades laborales o que se encuentren presentando sus servicios de otra manera. Estas disposiciones oficiales también, la intención no es que afecten la salud de sus colaboradores, es prevenir y que ustedes puedan asegurarle que el entorno en el que van a desarrollar sus actividades es el adecuado y es propicio para que ellos puedan sentirse seguros. Gracias, Jimena. Así es, Gabriela. Mira, en relación a cómo poder cumplir con las disposiciones sin afectar la salud de los colaboradores, como bien escuchaste, lo importante es implementar estos protocolos siguiendo los lineamientos y de esa manera, precisamente, tú vas a evitar que se tenga algún contagio entre ellos y vas a estar cumpliendo con las disposiciones, porque si no, de lo contrario, pues tú llegáramos a pensar que se abre a la normalidad tu empresa, o si es que están haciendo home office, y no cumplen con estos lineamientos, estarás expuesta a un riesgo de una inspección que pudiera ahí verificar la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud y determinar que pues no se están cumpliendo. Entonces, por eso te invitamos, no sé si tú eres cliente nuestro, seguramente has recibido ya los lineamientos y las indicaciones de cómo hacer tu protocolo. Si no, estamos para servirte, te apoyaremos en todo lo que necesites. Y nos dice muchas felicidades al equipo. Gracias, Gabriela. Si tienen alguna otra duda, por favor, daremos 2 minutos más. Si alguien gusta escribir algo más en el chat,
y si no, estaríamos dando por concluido. Vamos a dar 2 minutos, 1 minuto más. Agradecemos mucho la participación y esperamos el día de mañana contar con su asistencia y poder abundar un poco más sobre estos temas que son muy interesantes, no los dejen de lado. Es muy importante el compliance normativo en sus empresas porque finalmente todo va de la mano, ¿sí? Jimena, no sé si quieres agregar algo más para finalizar. No, la verdad es que, agradezco mucho la paciencia que tuvieron todos nuestros espectadores. En caso de que tengan alguna duda o comentario al respecto sobre la exposición, con gusto podemos atenderlas. Podrán enviarnos sus mensajes a servicioalcliente@tavares.com.mx y con gusto podemos atenderlas de manera más puntual. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos contar con su presencia el día de mañana. Hasta la próxima.